Elaboración de vino espumoso natural. Proceso. Para la elaboración de un cava o un vino espumoso, primero debemos obtener un vino base. A este vino base se le adiciona un licor de tiraje y se embotella. Se produce una primera fermentación. Seguidamente se adicionan levaduras comerciales y el proceso continuará con una segunda fermentación en botella y la crianza. Después se realiza el removido, el degüelle y se adiciona licor de expedición. Se tapona la botella con el corcho, se etiqueta y de esta manera obtenemos el cava. Etapa. Vamos a hablar sobre el removido. Una vez finalizada la crianza, es necesario eliminar los sedimentos producidos en la segunda fermentación. Para ello, se posicionan las botellas inclinadas boca abajo. Diariamente se les da un octavo de vuelta. Esta operación puede ser manual o mecánica. Una vez finalizado el removido, las lías se sitúan en el cuello de la botella. De esta manera se facilita su eliminación en el degüello. Problemas. Si el removido es brusco, crea un lisado precoz de las levaduras. De esta manera obtendremos vinos turbios y aparición de sedimentos. Diagrama causa-efecto. El problema que debemos abordar es la obtención de vinos turbios. Para la obtención del cava, la maquinaria que se utiliza es palés giratorios, pupitres, humidificadores y refrigeradores. Mano de obra. Poca mano de obra, ya que se suele utilizar el sistema mecanizado de palets. El método utilizado es la doble fermentación y el removido, tanto manual como mecánico. En cuanto a los materiales, se utiliza vidrio, tapones, vino base, azúcar y levadura comercial. Las condiciones medioambientales son: la temperatura no debe sobrepasar los 15 grados. El ambiente debe ser oscuro y húmedo. En cuanto al mantenimiento, hay que vigilar las temperaturas, el sistema mecanizado y la iluminación. Indicador. En este caso el indicador es la velocidad de giro. Cada día a las botellas se les realiza un octavo de giro y se comprueba que el giro se ha realizado porque las lías se han movido. Se realiza tantas veces como sea necesario hasta que las lías se depositan en el cuello de la botella. Plan de monitorización. Why. El objetivo es la obtención de cavas de elevada calidad. El vino debe ser limpio, sin la aparición de turbidez ni sedimentos. Who. Esta operación la suele realizar un operario si se desea un cava de mayor calidad. Actualmente, en bodegas con gran producción de vinos espumosos utilizan palets giratorios. When. Desde que se embotella tras la primera fermentación, junto con las levaduras adicionadas hasta cumplir mínimo 9 meses en bodega. Where. Este proceso se realiza en una sala húmeda, oscura y a temperaturas inferiores a 15 grados. How. Se controla que se ha dado un octavo de la vuelta a la botella, observando si las lías se han movido hacia el cuello de la botella.